Hola mis queridos Libra, bienvenidos y bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una lectura de tus energías, a ver cómo estás y qué te aconsejan tus guías espirituales. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido, mi querida Libra. Recuerda que te quiero muchísimo, Libra, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas en este tiempo. Te dicen, es tiempo de curación y no de guerra. Es muy claro el mensaje para ti, mi querido y mi querida Libra, en este momento. Bueno, a sanar ese corazoncito que está herido y a seguir adelante. Bueno, vamos a hacer hoy dos lecturas, primero para solteros y después para el amor. También quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram, mi querido Libra. Bueno, vamos a comenzar con los solteritos en este instante a ver qué te dicen las cartas. Tú eres una persona que la verdad tiene unas cualidades totalmente maravillosas, pero a ratos como que, mira, eres demasiado confiado, eres demasiado paciente, diría yo. Bueno, la paciencia es una virtud, sí, pero no te tengas que pasar hacia el otro lado de permitir que las personas te pisoteen. Hay ciertos problemas y dificultades que tú tienes en este preciso momento. Podría ser con una persona del signo Aries, Leo o Sagitario. Listo, un signo de fuego, una persona mayor que tú, y son cosas que debes tú resolverlas y todo se resuelve a tu favor. No tengas miedo, no tengas temor de hablar con esa persona, listo, de cuadrar todas las cosas con esas personas y llegar a acuerdos definitivamente con esa persona con la cual tú tienes ese problema en ese preciso momento. Muy seguramente se trata de alguien relacionado con tu vida laboral. Tal vez podría ser un jefe o una jefe con quien has tenido ciertas desavenencias y que no has podido como que tal vez demostrar todas tus cualidades, todas tus virtudes que tienes para este aspecto de tu vida. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación para ti, mi querido y mi querida Libra. Mira, la cuestión es que me dice que tal vez debes separar el corazón de la cuestión laboral, porque mira, lo que está sucediendo es algo relacionado con una relación amorosa o una relación de amistad muy profunda con una persona y que esto te está llevando a tomar malas decisiones con respecto a tu vida laboral. También podríamos hablar de estudio, de trabajo o de negocios. Entonces, más bien separar el bolsillo del corazón. Bueno, toma en cuenta que tú donde te colocas la cartera, bueno, los hombres se colocan la cartera en la parte de atrás o en un bolsito y las mujeres también, no va en el corazón. Entonces toma en cuenta eso de separar las cosas, no que vayas a hacer un huraño o una huraña o algo así, pero sí que separes esa situación, esa cuestión, porque todo eso te puede estar bloqueando bastante en tu parte económica y en tu parte personal y emocional. ¿Listo? Demasiadas confusiones, estás demasiado confundido, confundida por los sentimientos, eres una persona muy emocional, muy sentimental, que la verdad a ratos, no sé, te haces demasiadas ilusiones. Como te digo, como que piensas que las demás personas todos son tan buenos como tú, son tan honorables, son tan sinceros como tú, y cuando lo das absolutamente todo y resulta que a la larga no te corresponden de la misma manera. Bueno, te digo que es mejor no esperar nada de nadie, simplemente de ti. Esperar como lo razonable, ¿ya? El respeto, la consideración y la sinceridad de las demás personas, pero no hacerse como esos castillos en el aire que a veces nos hacemos y cuando caemos en la realidad nos damos bastante duro. ¿Listo? Te dicen que en este momento es que hagas Lady Porta. Es tu maestro ascendido, este momento que hagas lo que creas que es correcto. Listo, en este momento lo que estás viviendo es parte de una lección de vida que tú estás aprendiendo y que es absolutamente necesario. Entonces, bueno, muy seguramente se trata de tu amor
propio. Y también te dicen que la confianza llega con el tiempo y con la práctica, especialmente la confianza en ti mismo, en ti misma. A veces te das demasiado a las personas y te olvidas de ti. Entonces comienza por ti, por hacer de ti esa persona más confiada, más alegre, pero sin, ¿cómo te digo? Confiada, pero confiando en ti mismo, en ti misma. En los demás confía, pero de una manera totalmente razonable. Hay algo del pasado tuyo que te deben, que no, que fue como una injusticia para ti. Bueno, eso viene para ti, esa justicia llega ya en este instante. Si quieres declararlo en los comentarios del video, puedes escribir la justicia llega a mi vida o escribe hecho está, que también podría ser en los comentarios del video. Aunque las cosas parezcan como oscuras, bueno, todo se puede mejorar, todo puede avanzar si tú tomas conciencia de que no es egoísmo, sino que es amor propio ponerte a ti en primer lugar. Bueno, ahora vamos con la lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial y vamos a preguntarle a las cartas qué siente por ti primero esa persona especial. La verdad es que es una persona que realmente sí te quiere, que te ama, que tiene una buena relación contigo, es feliz a tu lado definitivamente. Cuando piensa en ti, sonríe esa persona. A ratos es una persona que venía como de relaciones bastante cansadas, bastante ¿cómo te digo? Bastante negativas para esta persona. No le dieron todo lo que esa persona quería que le dieran en determinado momento y llegó a tu vida como mucho prevenido, muy como pensando mucho las cosas, pero se encontró contigo y sabe que contigo las cosas pueden ser diferentes, que pueden ser mucho mejores. Es alguien que te ama mucho. Recuerda que también podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que espera que tú como que te calmes con respecto a la depresión que puedes estar teniendo en este instante. Te ve muy triste, muy deprimido, muy deprimida, como que pensando mucho las cosas, y esto también lo pone a pensar a esta persona si realmente tú quieres o no quieres estar con esa persona. Tu persona especial piensa que tú podrías conseguir esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego que tú buscas si te abres más hacia esa persona con la cual tú estás en este instante, que quiere estar contigo, no solamente en cuestiones de amor, sino que quiere ser tu compañera de vida o tu compañero de vida en todos los aspectos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, la verdad les espera momentos bonitos, momentos de hacer cambios, momentos muy buenos. ¿Listo? Hay una persona que podría ser del signo Tauro, Virgo, Capricornio, que les tiene envidia a ustedes dos. Es una persona que es mayor que ustedes y que no tiene muy buenas intenciones. Tengan mucho cuidado con este personaje. Podría ser también de este signo o podría ser de signo agua, signo Cáncer, Escorpio o Piscis. También podría ser esta persona. Viene algo positivo, algo muy bueno entre ustedes dos. Hay cosas que ustedes no han terminado, proyectos que ustedes tienen en común, cosas que quieren hacer crecer o iniciar juntos. Bueno, este es un momento perfecto para que ustedes dos lo hagan. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales con respecto a la relación. ¿Qué consejo es lo que te dan? Wow, te dicen renacerás de lo antiguo. Definitivamente lo que te estaba diciendo acerca de esas heridas del pasado que tiene tu persona especial, muy seguramente tú también lo tienes, pero ustedes son dos aves fénix que van a comenzar o ya comenzaron a volar juntas definitivamente.
definitivamente. Bueno, vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos en este momento. Mira, espectacular. La conexión entre ustedes dos es algo profundo, muy, muy profunda. Y te dicen que confíes en tu voz interior. Te aconsejo muchísimo también cultivar su vida espiritual de manera conjunta y también de manera individual. Ustedes dos al parecer son de esas parejas que vienen de vidas pasadas y que han tomado la decisión y la determinación de verse nuevamente en esta vida. Y vamos a ver también un mensaje del arcángel Ariel. Te dicen que este no es momento de ser tan, como te digo, este es un momento como de entregarte, de abrirte, te están diciendo. Te dice que esta relación solamente requiere buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las mejores decisiones, las correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Esto es lo que te habla de esta relación. Entonces, invoquemos en este momento al arcángel Ariel y digamos: arcángel Ariel, haz de mi relación, haz de mi pareja, de mi familia un lugar de paz, un lugar próspero, sano, saludable y un lugar de amor eterno y profundo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.